Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar de los procesos orgánicos constitucionales. Vamos a hablar primero de los aspectos generales de los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y proceso competencial. Y más adelante vamos a tratar el proceso de inconstitucionalidad en principio, ¿no? ¿Y qué podemos decir al respecto? Que los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Infracción que puede ser de forma directa o indirecta, de carácter total o parcial, tanto por la forma como en el fondo. Es decir, como vamos a ver, cuando existen normas infraconstitucionales o infralegales que vulneren el texto normativo de la Constitución, se puede interponer respectivamente una demanda de inconstitucionalidad o una demanda de acción popular para que esa norma que vulnere la Constitución pueda ser expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no? Se puede demandar la inconstitucionalidad total o parcial de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley que no haya sido aprobada como orgánica, por ejemplo, ¿no? O si dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a ley orgánica o implican modificación o derogación de una ley aprobada como tal. Y del tercer proceso, ¿qué podemos decir? Que el proceso competencial es conocido única y exclusivamente por el Tribunal Constitucional, al igual que el proceso de inconstitucionalidad. Respecto a conflictos, en el caso competencial, que se susciten entre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas a instituciones del Estado, ¿no? Que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, de los órganos constitucionales, los órganos regionales o municipales y que opongan. Es decir, si por ejemplo existe un conflicto entre el Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales respecto a las funciones propias de sus competencias asignadas por la Constitución. Es decir, si se enfrentan dos organismos del Estado respecto a funciones que le corresponderían a una de ellas. O también cuando existe conflictos de este tipo entre dos o más gobiernos regionales o municipales o entre ellos entre sí, de ellos entre sí. También cuando hay conflicto entre poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales o a estos entre sí. Los poderes o entidades del Estado en conflicto actuarán en el proceso a través de titulares, es decir, por ejemplo, a través pues de las cabezas de estas instituciones, ¿no? Pretensión, ¿no? El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren al otro. Es decir, ¿no? Por ejemplo, una entidad adopta una decisión y esa decisión puede afectar a la otra entidad. O también puede darse en que una entidad rehúye o no quiere hacer o realizar algunas actuaciones que le son propias de su competencia y con esa omisión afecta a otra entidad. Y si el conflicto versa sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad. Es decir, si el conflicto tiene que ver con la aplicación de una norma o de una atribución de una norma, eso ya en todo caso se vería en el proceso de inconstitucionalidad. Existe pues, en respecto al proceso competencial, conflictos de competencias y atribuciones entre los poderes y entidades estatales cuando adoptan
decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones afectando, como dijimos, la competencia de la otra, ¿no? Muy bien. Ya dijimos las entidades, vamos a pasar enseguida al proceso de inconstitucionalidad. Cuando nosotros comenzamos con este diplomado, en términos generales, vimos pues que vimos un esquema del ordenamiento jurídico en general, ¿no? Vamos a ver, a repasarlo, a repetirlo, porque va a ser útil tanto para explicar el proceso de inconstitucionalidad como el proceso de acción popular en su momento, ¿no? Entonces dijimos pues que en el sistema jurídico peruano, a la cabeza se encuentra la Constitución como norma suprema, ¿no? Como norma superior, y debajo de la Constitución que se encuentra la ley o norma con rango de ley, los decretos legislativos, decretos de urgencia y los tratados. Muy bien. Esas son las denominadas normas infraconstitucionales. Muy bien. Y debajo de las normas infraconstitucionales se encuentran las denominadas normas legales, que están integradas por reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general. Entonces tenemos en la cima del vértice jurídico, la Constitución política. Debajo de la Constitución se encuentran las normas infraconstitucionales, y debajo de estas se encuentran las normas infralegales. Es decir, por ejemplo, respecto al proceso de inconstitucionalidad, si una norma infraconstitucional, como alguna de aquellas, vulnera el texto normativo de la Constitución, se puede interponer una demanda de inconstitucionalidad para que esa norma sea expulsada o modificada en su texto, ¿no? Es decir, puede ser modificada o puede ser expulsada parcialmente, ¿no? Respecto a algunos artículos que componen una norma, una ley, por ejemplo, ¿no? Y como vamos a ver en la próxima clase, si una norma infralegal vulnera no solamente la Constitución, sino también vulnera una ley, se interpone una demanda de acción popular para que esa norma sea expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no? Muy bien. Este esquema es muy útil para la clase actual y la próxima clase que se viene. Muy bien. Entonces, respecto al proceso de constitucionalidad, podemos decir que sirve para el control de la constitucionalidad de las leyes y de las normas con rango de ley. Es decir, retrocedamos un poquito, es decir, sirve para controlar si estas o algunas de estas normas de acá son constitucionales o vulneran derechos fundamentales, en otras palabras, ¿no? Solamente el proceso de inconstitucionalidad, como repito, sirve para controlar las normas del segundo nivel, normas infraconstitucionales, nada más. Muy bien. Y volviendo a la noción, diremos pues que el proceso de inconstitucionalidad sirve para controlar la constitucionalidad de las leyes y las normas con rango de ley. Si existe una discrepancia en una ley o una norma con rango de ley con la Constitución, la norma debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? ¿No? Correcto. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Es un proceso objetivo, ¿no? Porque se actúa como defensores de la supremacía jurídica de la Constitución. Propósitos prima facie es el respeto de la regularidad de la producción en la producción normativa al interior del ordenamiento jurídico, es decir, cómo se expiden o se promulgan debidamente normas o leyes. Y lo que solo acontece si no se vulnera la supremacía de la Constitución, de la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a retroceder ya. Y como ustedes recordarán, como les dije en las primeras clases, la Constitución se compone pues de tres aspectos muy importantes, ¿no? Que son los más importantes a mi entender. Uno de ellos, la Constitución establece las diversas instituciones del Estado, cómo se conforman y
cómo funciona. Por ejemplo, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. Muy bien. Pero no solo es eso, sino que la Constitución también establece el sistema económico de nuestro país. Estamos hablando de la Constitución, obviamente, de 1993. Y nos explica que en el país existe la economía social de mercado. Pero un aspecto que yo considero más importante es la consagración de los derechos, de los valores, de los bienes jurídicos constitucionales. Es decir, la Constitución reconoce en su seno los derechos fundamentales de la persona humana, así de todos nosotros. Y este es un tema tan importante porque, como ustedes pueden revisar una Constitución, en sus primeros artículos nos habla de la persona humana, que es el fin supremo y de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, y de ahí desarrolla una serie de derechos fundamentales. Y estos derechos, consagrados en la norma constitucional, deben ser respetados, deben ser no vulnerados. De ahí que se establezca la jerarquía o la supremacía de la Constitución por encima de todas las normas de inferior jerarquía a ella, y además todos tenemos el deber de respetar el contenido normativo de la Constitución. Y si se respeta ese contenido, y el legislador no puede derogar o modificar una norma o una ley, para eso existe otro mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El proceso de inconstitucionalidad, para expulsar o modificar esa norma inconstitucional o una norma que en su aplicación vulnere derechos fundamentales. Esto es a través de lo que se denomina el control concentrado de la constitucionalidad, es decir, que un tribunal especializado como el Tribunal Constitucional, que conoce en exclusividad el proceso de inconstitucionalidad, pueda expulsar o modificar una norma inconstitucional. Porque, como ustedes recuerdan, el control difuso es algo distinto. Quiere decir que un juez ordinario o un juez constitucional, si al momento de resolver un caso se encuentra con una norma que en su aplicación vulnera derechos fundamentales o es inconstitucional, debe inaplicar en el caso concreto. Tiene efecto solamente para el caso concreto. En este caso, mediante el control concentrado realizado a través del proceso de inconstitucionalidad, y también, como veremos en la próxima clase, a través del proceso de acción popular, a través de este control, esta norma es, por ejemplo, expulsada del ordenamiento jurídico, y a través de su publicación, al día siguiente de su publicación, nunca más debe ser aplicada, desaparece del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, aquí tiene efectos ya no para el caso concreto, como el caso del control difuso, sino tiene efectos erga omnes, es decir, para toda la comunidad. Muy bien. Y cuando hablamos de incompatibilidad entre una ley con la Constitución, diremos pues que la inconstitucionalidad de una ley se genera por la incompatibilidad entre las fuentes legales sometidas al control y la Constitución, y no porque una de ellas condicione con otra de su misma jerarquía o la viole. Es decir, estamos hablando que si una ley colisiona o se enfrenta al texto constitucional, debe ser expulsada, ¿no? Pero no estamos hablando en este caso de colisión entre normas de igual jerarquía, sino de una norma infraconstitucional frente a la Constitución. Ahí se produce la colisión, ¿no? El Tribunal Constitucional considera que una acción de inconstitucionalidad es trascendente que una ley determinada colisione con otra ley o norma de su mismo rango, pues allí no se deriva la invalidez constitucional de la norma colisionante, ¿no? Es decir, la inconstitucionalidad no se produce cuando haya colisión entre normas de igual jerarquía, sino la inconstitucionalidad se produce cuando la norma de inferior jerarquía vulnera la Constitución.
¿Y cuál es la finalidad de los procesos de inconstitucionalidad? Es la defensa de la Constitución en su condición de ley superior, de ley suprema, de norma suprema, ¿no? La Constitución ostenta el máximo nivel normativo, como hemos explicado en el gráfico, por cuanto la Constitución es obra del poder constituyente. El poder constituyente crea la Constitución, que se convierte en un poder constituido. Es una expresión política y jurídica, es decir, es una labor política y jurídica a la vez. Además, como dijimos hace un rato, la Constitución reconoce derechos fundamentales de todo ser humano. Contiene además reglas básicas de convivencia social y política, y además crea y regula el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional. Muy bien. En efecto, pues, señores, la Constitución no solo es una norma jurídica suprema, formal y estática, sino también material y dinámica. Por eso es que la norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del derecho y la norma de unidad a la cual se integra. Es decir, la Constitución, en ella se fundamentan las demás normas jurídicas. Y las demás normas jurídicas también se integran a la Constitución, ¿no? Y además, el contenido de la Constitución es obligatorio, es vinculante para todos. La Constitución exige no solo que no se cree legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se realice en armonía con ella misma. Es decir, que la Constitución exige que ninguna norma infraconstitucional sea colisionante a ella, colisione contra ella o choque contra ella, ¿no? Sino que además también las normas de inferior jerarquía a la Constitución se realicen de forma armónica, se elaboren en armonía con la Constitución, en otras palabras. ¿Qué más podemos decir de la finalidad del proceso de inconstitucionalidad? Ya le hemos repetido, ya le hemos dicho, ¿no? Defensa de la Constitución en su condición de ley superior, ¿no? Pero la finalidad además del proceso de inconstitucionalidad es garantizar la primacía de la norma fundamental frente a leyes o normas que con el rango de ley o normas con rango de ley sean contrarias a la Constitución, ya sea por el fondo o por la forma de estas normas, como vamos a ver más adelante. El proceso de inconstitucionalidad tiene doble dimensión. Tiene una dimensión objetiva y subjetiva. En el reconocimiento de ello se debe ejercer un control de constitucionalidad acorde con los valores y principios consagrados en la Constitución política. Es decir, al hacer un control de la constitucionalidad de una norma a través del proceso de inconstitucionalidad, se va a verificar si esa norma respeta los valores y los principios y los derechos fundamentales de la persona humana consagrados en la Constitución. Orienta su quehacer además a respetar la unidad y el núcleo constitucional, que comprende la tutela objetiva de la Constitución y la tutela subjetiva de los derechos fundamentales. Protege la Constitución como texto normativo y además protege los derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el objeto del proceso de inconstitucionalidad? Es un instrumento procesal, muy bien, ¿no? En virtud del cual determinadas personas o instituciones que la Constitución señala tienen la legitimidad para plantear dentro de un plazo de prescripción y de acuerdo al procedimiento establecido por el Código Procesal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como instancia única. En otras palabras, ¿qué se puede decir al respecto? Que no todos los ciudadanos están habilitados o legitimados para interponer una demanda de inconstitucionalidad, sino aquellos señalados expresamente por la Constitución, como lo vamos a señalar luego. Además, esta demanda debe interponerse dentro de un plazo. ¿Y ante quién? Ante el Tribunal Constitucional como instancia única. Es decir,
yo no puedo interponer una demanda en el Poder Judicial porque me la van a declarar improcedente. Me van a decir, señor, usted ha acudido a una instancia incompetente, sino que usted tiene que acudir al Tribunal Constitucional, donde tiene que interponer su demanda de inconstitucionalidad ante la mesa de partes. Entonces, el objeto del proceso de inconstitucionalidad es verificar si una norma inferior a la Constitución es compatible o no es compatible con la Constitución. Porque también puede declararse infundada una demanda de inconstitucionalidad luego de haberse verificado que una norma infraconstitucional es compatible con la Constitución. Es decir, no es una norma inconstitucional y tampoco vulnera en su aplicación derechos fundamentales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Entonces hablamos pues de un juicio de compatibilidad de la Constitución con una norma de inferior jerarquía normativa. Es decir, si verificamos si una norma infraconstitucional es compatible o es, con la Constitución, o en caso contrario esa norma infraconstitucional es incompatible y colisiona con la Constitución. De ser lo segundo, habría que expulsar del ordenamiento jurídico esa norma infraconstitucional. Además, se efectúa la valoración de una ley o norma con rango de ley de conformidad con la Constitución, ya sea por la forma y por el fondo, ¿no? No se faculta al Tribunal Constitucional, que conoce un proceso de inconstitucionalidad, a evaluar las afectaciones subjetivas derivadas de la supuesta aplicación de la norma inconstitucional. O sea, no se va a evaluar la aplicación de esta norma, sino únicamente debe cumplir una función de eficacia integradora de la unidad constitucional, ¿no? ¿A través de qué? De la interpretación de conformidad constitucional. Es decir, verificar si esa norma, como repito, es compatible con el texto constitucional. Nada más. No se va a evaluar su aplicación, porque para la aplicación tenemos el proceso de, el control difuso de la constitucionalidad. Decisión emitida luego del proceso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional va a dictar una sentencia que tiene efectos generales, es decir, efectos erga omnes, declarando la inconstitucionalidad de la norma hacia el futuro. ¿Sí? A partir del día siguiente de su publicación, esa norma debe quedar fuera del ordenamiento jurídico, expulsada, y por tanto ya no carece de objeto aplicarla, salvo en los casos de materia penal o tributaria que procede la retroactividad benigna, ¿no? O sea, en esos casos sí se puede aplicar retroactivamente una norma, pero cuando favorece, en el caso penal, al reo o al contribuyente, en el caso tributario. Elementos que integran la pretensión constitucional contenida en una demanda de inconstitucionalidad. La aclaración de voluntad del titular de la legitimación para obrar, solicitando la defensa de la constitucionalidad contra una ley o una norma del mismo rango. Es decir, se defiende la constitucionalidad frente a la norma, o norma, es decir, ley o norma con rango de ley. También la debida formulación de sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional competente. Ya hemos dicho, ¿cuál es el único órgano exclusivo para conocer y resolver una demanda de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional, no hay otro. La fundamentación de la pretensión y qué se tiene que argumentar en la demanda. Se argumenta jurídicamente la incompatibilidad de la norma con las disposiciones, fines, valores, principios, derechos fundamentales, bienes constitucionales consagrados en la Constitución. Funciones del proceso de inconstitucionalidad. Valoración de la disposición sometida a enjuiciamiento por el órgano de control, por el TC, para analizar si la norma armoniza con el contenido de la Constitución.
Es decir, si la norma sometida a control es compatible o no con la Constitución, lo hemos dicho. ¿Qué más? Tiene una función pacificadora, ¿no? Porque a través del proceso de inconstitucionalidad se resuelven las controversias y los efectos de su resolución. Tiene una labor de ordenación, debido a que sus decisiones estimatorias o desestimatorias del TC tienen por finalidad una ordenación general con efectos vinculantes para todos los operadores del derecho. Y si hablamos de operadores del derecho, nos referimos a ¿quiénes? A jueces, fiscales, abogados, en fin. Norma con rango de ley. Es una posición que una fuente formal de derecho pueda concentrar en el ordenamiento jurídico, en tanto que con la fórmula rango de ley se indica que las fuentes a las que se ha calificado como tales se ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente inferior a que ocupa la Constitución. Normas con rango de ley o ley, hemos visto, son normas infraconstitucionales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Norma con rango de ley. Normas con rango de ley no está regulada en la Constitución de 1993, sino por la legislación que regula el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Legislativo establece una norma con rango de ley. ¿Y cuáles son estas normas con rango de ley? Decretos de urgencia, decretos legislativos. El Congreso, además de la producción legislativa con sus reglamentos, leyes y reglamentos. Reglamentos del Congreso. Las regiones producen normas regionales de carácter general. Los municipios, ordenanzas municipales, recuerda. Y la comunidad internacional a través de tratados. Es decir, todas estas normas pueden ser materia de control a través del proceso de inconstitucionalidad. Compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución. Repito. Supuestos de infracción constitucional. La Constitución, gracias al principio de supremacía constitucional, tiene la capacidad de ordenar y disciplinar el proceso de producción de leyes y de las normas con rango de ley a la que hemos hecho mención. Muy bien. El Tribunal Constitucional es el máximo defensor estatal de la Constitución. Examina la constitucionalidad de una ley o una norma con rango de ley si estas normas están excediendo sus límites procedimentales o materiales. Aspecto formal, aspecto sustantivo, fondo y forma de la norma. Si la norma legal por la forma, por el fondo o por el fondo vulnera el texto constitucional. Así, el límite formal que gira en torno al procedimiento y la competencia del órgano, por ejemplo, la observancia de un requisito que exige la ley. Estamos hablando inconstitucionalidad por la forma, ¿no? Es decir, que el Congreso establece un requisito para el establecimiento o la dación de una ley. ¿Y cuál es uno de los requisitos? Por ejemplo, la mitad más uno del número legal de congresistas para la aprobación de leyes orgánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces se requiere la mitad más uno de congresistas para aprobar una ley orgánica. Si no se ha logrado eso, esa norma es inconstitucional por la forma. Y por otro lado, los límites del fondo. Hemos hablado de la forma, el fondo. ¿Qué dice el fondo? O sustanciales. Cuando el Tribunal Constitucional considera que las materias en la ley o normas con rango de ley deben regularse sin afectar los derechos fundamentales. Es decir, en el fondo, una norma en su contenido puede, con su aplicación, vulnerar derechos fundamentales directamente consagrados en la Constitución o no consagrados en la Constitución, sino también puede tratarse de normas del bloque de constitucionalidad, como hemos explicado en clases pasadas. O cuando esta norma vacía de contenido uno o más derechos fundamentales, ¿no? O también cuando es contraria esa norma a los valores y principios consagrados en la Constitución. Muy bien.
Por la forma y por el fondo, hemos hablado. Supuesto de infracción por la forma. Existen límites procedimentales. La Constitución establece, pues, el procedimiento y las formalidades que deben observarse para la expedición de una norma con rango de ley o una ley. Y puede haber un vicio de la infracción formal cuando la aprobación de una ley no ha respetado el procedimiento previsto en la Constitución. Es, por ejemplo, si un proyecto de ley ha sido aprobado por la Comisión Dictaminadora fuera de las excepciones previstas en el reglamento del Congreso, o también cuando no se ha cumplido con uno de los requisitos de aprobación para las leyes orgánicas. Es decir, cuando una ley orgánica, como repito, ha sido aprobada con menos de la mitad más uno del número legal de congresistas. Cuando también se produce la infracción que afecte la reserva de la ley. Si una norma, por ejemplo, se ha ocupado de una materia que la Constitución ha reservado a otra fuente formal de derecho, ¿no? Por ejemplo, se entromete una norma en las funciones de una ley orgánica, leyes orgánicas de algunas entidades del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su ley orgánica, el Ministerio Público también tiene su ley orgánica, el Tribunal Constitucional también, ¿no? Entonces, si una norma se entromete en las funciones que le competen a la aplicación de una ley orgánica, ahí estaría siendo una norma inconstitucional también por el fondo. O cuando invaden competencias, una norma invade competencias. Una disposición legislativa será inconstitucional tanto si hubiese sido dictada por un órgano incompetente, ¿no? Competencia subjetiva, como cuando la fuente que regula una determinada materia no tuviese competencia para hacerlo, es una competencia objetiva. Por ejemplo, si el Congreso aprueba un decreto de urgencia, ¿no? Esa facultad, ¿a quién le ha sido concedida? Por la Constitución, al presidente de la República, ¿no? Es decir, un Congreso no puede aprobar un decreto de urgencia. Le corresponde al Poder Ejecutivo dictar un decreto de urgencia en casos especiales, en materia económica, de seguridad, etc., ¿no? Muy bien. Inconstitucionalidad formal. Respecto a la inconstitucionalidad formal, el tribunal ha dicho que implica una violación de las normas procedimentales o del íter legislativo, normas procedimentales del Congreso. En este sentido puede dar lugar a un tipo de infracción el quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por la forma, ¿no? No se observó el procedimiento legislativo para la dación de una ley, por ejemplo. El tratamiento de una materia reservada directamente por la Constitución a otra fuente formal específica del derecho, o la expedición de una norma por un órgano constitucionalmente incompetente para hacerlo. Hemos visto la infracción por la forma, ¿sí? Ahora vamos a ver la infracción por el fondo, ¿no? En síntesis, la infracción por la forma es más que nada aspectos formales, procedimentales, de dación de leyes. Pero el aspecto de fondo, la inconstitucionalidad por el fondo, es un aspecto más sustantivo, más material, más de contenido. Y tiene lugar cuando la materia regulada por la ley o norma con rango de ley resulta contraria, ya sea junta o individualmente, a los derechos, principios, valores que la Constitución ha reconocido, ¿no? Dicha norma infringe los elementos sustanciales de toda Carta Magna. Es decir, si una norma colisiona o contraviene o afecta derechos fundamentales, bienes jurídicos constitucionales o valores y derechos que la Constitución ha consagrado. Revisemos primeros artículos de la Constitución. Si una norma afecta los primeros artículos de la Constitución, referidos a las libertades de la persona o a su dignidad, esa norma es inconstitucional, ataca directamente esos principios, esos valores consagrados por la Constitución. Una ley ordinaria, por ejemplo, no puede ampliar el periodo presidencial más allá de 5 años. De esta forma infringe el contenido del artículo 112 de la Constitución, que establece la duración del mandato presidencial. Es decir, si una norma
de inferior jerarquía, la Constitución extiende un mandato presidencial, por ejemplo, por 7 años, estaría no solamente vulnerando el artículo 112 de la Constitución, sino además estaría afectando el derecho de los ciudadanos, ¿no?, a elegir a un nuevo presidente o a ser candidatos también a la presidencia de la República de algunos ciudadanos. No son derechos electorales que se afectan, ¿no?, de elegir y ser elegido. A diferencia de las infracciones de la forma, que se ocupan de vicios procedimentales, por el fondo tiene lugar cuando la materia regulada por la norma con rango de ley resulta contraria a los derechos, principios y valores constitucionales, hemos dicho. Es atentatoria contra ellos. Además, atenta también contra normas sustanciales, valores sustanciales, derechos sustanciales que la Constitución ha reconocido. Aspectos procedimentales muy importantes a señalar. Tenemos los siguientes. Dijimos ya, ¿no? La demanda de inconstitucionalidad se interpone contra normas que tienen rango de ley o contra una ley directamente. ¿Y estas qué son? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan sido requeridos, que hayan requerido o no la aprobación del Congreso. También se encuentran dentro de las normas infraconstitucionales, materias de control a través del proceso de inconstitucionalidad, el reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Todo esto es el complejo normativo que es materia de control a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Y quiénes pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad, señores? Pueden interponer el presidente de la República, primer mandatario, el fiscal de la Nación, también el presidente del Poder Judicial con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Este inciso del artículo 203 recientemente ha sido incorporado el año pasado, ¿no?, en virtud de la ley 30.651. Es decir, se ha producido una reforma constitucional para incluir al presidente del Poder Judicial como parte legitimada para interponer una demanda de inconstitucionalidad. También quienes pueden interponer: el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas y además 5.000 ciudadanos con firmas comprobados por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, si la norma es una ordenanza municipal, puede impugnarla el 1% de ciudadanos del respectivo ámbito territorial, es decir, el 1% de ciudadanos del respectivo municipio o del distrito o de la provincia donde se ubique la municipalidad que dio esa ordenanza municipal inconstitucional, y siempre que ese porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señaladas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? También pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad los presidentes de región con acuerdo de Consejo de Coordinación Regional. Ahora se llaman También pueden interponer los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo en materia de su competencia, y los colegios profesionales en materia de su especialidad. Ha habido casos donde los colegios de abogados de Lima, el colegio de abogados del Callao, a través de su decano, pueden interponer demanda de inconstitucionalidad. Muy bien. Y como dijimos minutos antes, ¿ante quién se interpone la demanda de inconstitucionalidad? Ante el Tribunal Constitucional, como instancia única, ¿no? No puede interponerse, como repito, en el Poder Judicial. Si interpongo mi demanda de inconstitucionalidad en el Poder Judicial, me la van a declarar improcedente. Señor, váyase
al TC, donde corresponde interponerla. Le devuelvo sus recaudos y váyase usted a la mesa de partes del Poder Judicial. Muy bien. Y hay plazo, por un tema de seguridad jurídica. ¿Y cuál es este plazo? La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de 6 años contado a partir de su publicación, ¿no? Es decir, se publica hoy la norma y yo tengo a partir de ahí 6 años para interponer mi demanda. Por ejemplo, yo quiero demandar la inconstitucionalidad de una ley o una norma con rango de ley, tengo 6 añitos nada más. Si me paso 6 años, un día ya fui, no puedo interponer. ¿Por qué? Por un tema de seguridad jurídica. A esperar que algún día entonces la derogue quien la dio, ¿quién? El Congreso o los otros organismos señalados. Y en el caso de los tratados celebrados por el Estado peruano con otra nación o con otras naciones, el plazo para denunciar su inconstitucionalidad del tratado son 6 meses nada más. Pasados estos plazos o vencidos estos plazos, prescribe la pretensión, es decir, que ya no puedo interponer demanda alguna para cuestionar la inconstitucionalidad de ambos. Y en la demanda, ¿qué se debe señalar o anexar o cumplir? Primero, la entidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio legal y procesal. Es decir, ¿quién demanda? Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, o 5.000 ciudadanos, poner ahí, ¿no? O 25% del número legal de congresistas, etc. ¿Qué más? Indicación de la norma que se impugna en forma precisa. ¿Qué norma? ¿Qué norma estoy pidiendo su derogación? Su expulsión, por ejemplo. Una ley 25.341. Esto es imaginario, ¿no? No estoy diciendo que se deban derogar esa norma exactamente. ¿Qué más? Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. Yo puedo decir en mi demanda, ¿no? ¿Saben qué, señores? Esta demanda contiene en su texto normativo normas que vulneran derechos fundamentales, por ejemplo. O puedo decir también, puedo decir que estas normas contravienen la Constitución. No es incompatible decir ambas cosas. ¿Qué más? Relación numerada de documentos que se acompañan, que se anexan. DNIs, no sé, puede ser alguna exposición de motivos, imagino yo, ¿no? O algún acuerdo de consejo, o copia del tratado, ¿no? La designación del apoderado si lo hubiere, o también del procurador que interpone la demanda, o el representante legal, si es que así. Yo entiendo que, por ejemplo, tratándose de 5.000 ciudadanos, obviamente, pues no todos van a poder accionar como una sola parte, digamos, procesalmente hablando, sino que ellos designarán a un apoderado, algún representante que actúe en representación suya. Además, debo adjuntar copia simple de la norma objeto de la demanda, precisando día, mes y año de su publicación. Por ejemplo, yo puedo extraerla del diario oficial del peruano, una ley, y eso la adjunto a mi demanda. Declaración de inconstitucionalidad de una norma. Según estamos viendo, dicho sea de paso, normas del Código Procesal Constitucional, ¿no? La sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publicará en el diario oficial en el peruano. Al día siguiente de la publicación en el peruano, la norma queda sin efecto, ya no sirve, no vale, se expulsó, se echó del ordenamiento jurídico. Presunciones de constitucionalidad de la norma. En principio hay que salvar el texto normativo, la norma. En principio hay que tratar de salvar, porque por algo no se ha dado esta norma. Tiene algún propósito, algún fin. Entonces, el TC en principio va a procurar salvar la norma. Una ley no será declarada inconstitucional por ello,
a menos que exista duda razonable sobre su absoluta y flagrante contradicción con la Constitución, o si existe una duda que respecto a la vulneración de derechos fundamentales, habría que tratar de salvar toda o la mayor parte de ella, porque realmente no existe una afectación tan grave de repente, digo yo. Declaración de inconstitucionalidad como última ratio, es decir, lo último ya debe ser la declaración de inconstitucionalidad. Después que se agota el análisis de la constitucionalidad de la norma y de la no afectación de los derechos fundamentales, por ejemplo. El principio de conservación de las normas y el indubio pro legislatore democrático, ¿no? Existe al menos una que lo salve de una declaración de invalidez. Entre las interpretaciones posibles, no se debe interpretar. Si se salva, buena hora. En cuyo caso la declaración de inconstitucionalidad no recaerá sobre la disposición, sino sobre la norma inferida de ella, esto es, la interpretación reñida con la Constitución. Es decir, por ejemplo, se puede declarar se puede declarar inconstitucional partes de la norma, es decir, por ejemplo, algunos artículos de una ley, nada más. Muy bien. En suma, la interpretación de la ley de conformidad con la Constitución es aquella que adecúa y armoniza la ley a la Constitución. Hay que tratar de armonizar la ley o la norma infraconstitucional con la Constitución, tratar de encontrar armonía, ¿no? Compatibilidad, escogiendo aquella, o sea, la norma que evita cualquier contradicción entre la ley y la Constitución. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Efectos vinculantes de la sentencia de inconstitucionalidad. Se tiene que interpretar una concordancia práctica de los derechos y principios constitucionales involucrados, ¿no? El TC, como supremo intérprete de la Constitución y su protector, su defensor de la Constitución, el TC es el defensor de la Constitución, y esto se proyecta en la propia Carta Magna. Se ha establecido, pues, ¿no?, que el TC o el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de control de la constitucionalidad. Es decir, ¿cómo realiza este control de constitucionalidad? Repito, el tribunal, para defender la Constitución, va a analizar si esta norma la colisiona o es compatible la Constitución. Esa es una labor de interpretar. Esta labor de interpretar la va a hacer al momento de analizar y de resolver una demanda de inconstitucionalidad. Es una labor concentrada de este ente del Estado, este organismo del Estado. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, ¿no? Y según la interpretación que de los mismos resulten las resoluciones citadas por el TC. Entonces, los jueces en los casos concretos, van a tener en consideración los fallos del Tribunal Constitucional. En este caso, que va a considerarse las sentencias, por ejemplo, de inconstitucionalidad. El artículo 82 del Código Procesal Constitucional establece, ¿no?, que las sentencias del TC recaídas en los procesos de inconstitucionalidad que queden firmes constituyen o tienen la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Por lo cual las sentencias del TC que se pronuncien respecto a los procesos de inconstitucionalidad son vinculantes, o sea, obligatorias para todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de aplicación de las sentencias del TC. Efectos vinculantes para todos los poderes públicos, vinculación que por sus alcances generales se pliega hacia toda la ciudadanía, es decir, las decisiones contenidas en las sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos para toda la ciudadanía, para toda la colectividad. Y alguna autoridad o persona que pretenda desconocer los efectos vinculantes de esta resolución resultará sancionada, ¿no?, con lo previsto en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, es decir, multas, en el extremo que dispone que para el cumplimiento de una norma el juez podrá hacer uso de multas fijas acumulativas. Algo más.
Si el tribunal declara la constitucionalidad de una norma, de una ley, los jueces, operadores de justicia y demás tienen la obligación de aplicar esa norma, porque el TC ha dicho, el momento de resolver un proceso de inconstitucionalidad, infundar la demanda, el tribunal dice entonces, con la declaración de infundada, se salva la ley queda vigente, no ha sido expulsada, entonces sigue siendo vigente, válida, y por tanto los jueces y operadores tienen obligación de aplicar esa norma, porque el tribunal reconoció la constitucionalidad de esa norma. Tenemos ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que a muchos y a todos nos gusta. Muy bien, nos ilustra, ciertamente. Tenemos esta primera sentencia, emitida en el expediente 0002-2014, proceso de inconstitucionalidad, TC, Ciudadanos y Congreso de la República. Más de 5.000 ciudadanos interponen a través de su representante una demanda de inconstitucionalidad. Ahí se indica la fecha, 4 de junio de 2014, y alega la violación de artículos de la Constitución. Es decir, alegan que se vulneraron el artículo 105, 2.16 y 70 de la Carta Magna. Y plantean, pues, la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de la 72ª disposición complementaria final de la ley 30.114. Es decir, los demandantes, los más de 5.000 ciudadanos, alegan que la 72ª disposición complementaria final de la ley 30.114 vulnera normas constitucionales. Por el fondo, hemos visto, y por la forma. Es decir, aspecto procedimental y aspecto sustantivo. ¿Y qué artículos son los que han sido vulnerados por esa norma, por ese extremo de esa norma, o esa parte de esa norma o de esa ley? Los artículos 105, 2.16 y 70 de la Constitución. Es decir, que solamente ese extremo de la norma vulneraría la Constitución y no los demás artículos de esa norma o de esa ley 30.114. La demanda se sustenta en los siguientes argumentos. Punto 1. Que la disposición impugnada, o sea, la ley, por la forma contraviene los límites establecidos por el artículo 105 de la Constitución. Toda vez se alega que para su aprobación no se solicitó el dictamen correspondiente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ni se ha exonerado de dicho dictamen. Es decir, aquí en el primer punto se alega que no se cumplió con un trámite procedimental en el Congreso para dar para la dación de ese extremo de la norma cuestionada. Aspecto formal, inconstitucionalidad por la forma. Muy bien. Y segundo punto, ya es un aspecto más sustantivo, de fondo, ¿no? Que según los demandantes, ese extremo de la disposición, de la norma, vulnera el derecho a la propiedad, a disponer que la devolución del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, solo corresponde a quienes se registraron hasta el 31 de agosto de 2014 en el padrón de beneficiarios. Como usted recuerda, hasta ahora está latente el tema de los fonavistas. Ellos se inscribieron en una relación de fonavistas, ¿no? Entonces, hubo un corte, un cierre hasta el 31 de agosto de 2014. ¿Y para qué sirve esta inscripción? Para que a aquellos fonavistas se les devuelva el dinero que aportaron durante su periodo laboral. Aportaron con la finalidad de adquirir una vivienda al Estado. El Estado nunca les asignó vivienda, entonces ellos dicen, bueno, hemos aportado por gusto, o en todo caso, devuélvanos nuestros dineros que hemos aportado en nuestra vida laboral, cuando trabajamos. Entonces, el tribunal ya se ha pronunciado por la devolución de estos dineros, ¿no? Incluso hay unas listas publicadas en los diarios y medios de comunicación del país, ¿no? Entonces, pero se dice, ¿no? Ya,
Tú, para hacerte acreedor a la devolución del dinero, tienes que haberte inscrito, según esta disposición final de la norma, hasta el 31 de agosto de 2014. Contestación de la demanda. ¿Qué dice el Congreso demandado? Que cuanto a la inconstitucionalidad formal, si bien la disposición impugnada no se encuentra en el texto original de la ley 30.114, ello no constituye quebrantamiento ni un quebrantamiento al procedimiento legislativo, pues esta fue materia de debate en la sesión del Pleno del Congreso el 28 de noviembre del 2003. Alega aspectos procedimentales válidos. Segundo punto, que con relación al fondo, dice el Congreso, demandado por los ciudadanos, el circunscribir la devolución a los actores de los trabajadores no contraviene su derecho de propiedad, toda vez que los aportes de los empleadores, el Estado y otras entidades no afectaron directa ni indirectamente el patrimonio de los beneficiarios de la ley 29.625 de los fonavistas, de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo. O sea, no afectaría su derecho de propiedad, que es uno de los derechos alegados en la demanda, respecto a los trabajadores no inscritos en esa lista. Muy bien. Fijación de puntos controvertidos. En la sentencia del tribunal se fijaron como puntos controvertidos los siguientes: que si el dispositivo impugnado incurre en violación formal de la norma fundamental, es decir, si esa disposición final o esa expresión de la norma contraviene la Constitución o no la contraviene. Segundo punto, si el dispositivo impugnado contraviene el derecho a propiedad de los beneficiarios de la ley 29.625, es decir, si contraviene el derecho a propiedad de los fonavistas, quienes están reclamando que se les devuelvan los aportes durante su vida laboral. Examen del procedimiento administrativo, parlamentario. El tribunal entiende que si bien la materia regulada en la 72ª disposición complementaria y final de la ley 30.114 en materia de la demanda, señores, no se enmarca dentro del contenido necesario ni imposible de la ley de presupuesto, si lo hace dentro de su contenido eventual a modo de que complemento para una ejecución eficiente del presupuesto del sector público dentro del año fiscal 2014. Entonces, ese es el meollo en la parte formal, ¿no? En todo caso, su incorporación en dicha ley de presupuesto para el año 2014 no constituye infracción al texto constitucional, ¿no? Entonces, se estableció así una constitucionalidad formal, ¿no? Muy bien. Entonces, la incorporación en el presupuesto de esa norma del año 2014 para efectos de pago no contraviene el texto constitucional. Entonces nos vamos, salvado el aspecto formal, o sea, el aspecto formal de la norma, nos vamos al fondo del asunto. Establecía la constitucionalidad formal de la 72ª disposición complementaria final de la ley 30.114 impugnada. Corresponde determinar si esta contraviene el derecho a propiedad de los beneficiarios de la ley 29.625 de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, ¿no? En este ítem, la parte accionante cuestiona la disposición impugnada en dos extremos. Primero, referido a la devolución dispuesta en la ley 29.625, que solo comprenderá a la totalidad de las contribuciones recaudadas los trabajadores dependientes e independientes. O sea, si la devolución corresponde a todos los trabajadores que contribuyeron a través de su trabajo con el Fondo Nacional de Vivienda, a generar este fondo. Segundo, vinculado a los beneficiarios de dicha devolución, donde se incluye únicamente a aquellos que se inscribieron hasta el 31 de agosto de 2014 y se encuentren en el respectivo padrón de beneficiarios elaborado por la comisión ad hoc. Es decir, primero, si ese beneficio va a todos los que aportaron para el Fonavi. Y segundo, o si no, solamente a aquellos que aportaron, que se inscribieron en el padrón de socios
hasta el 31 de agosto de 2014. Se entiende pues que los que están demandando no pudieron inscribirse hasta la fecha de cierre, es decir, hasta el 31 de agosto de 2014 y quedaron fuera, ¿no? Por tanto, se dice pues que se excluye a quienes directa o indirectamente se hubiesen beneficiado con los recursos a que se refiere la ley 22.591, ¿no? Ley del FONAVI, ¿no? Bien. En cuanto a la restricción de la devolución únicamente a los que aportaron los fonavistas, en el texto constitucional, el tribunal considera que la regulación de la 72ª disposición complementaria final de la ley 30.114 en el extremo referido a los aportes que serán materia de devolución prevista en la ley 29.625, que solo abarca la totalidad de contribuciones recaudadas de los trabajadores independientes no resulta inconstitucional, pues su desarrollo ha producido dentro de los parámetros establecidos por la jurisprudencia del TC y se valoró en su oportunidad que la tutela de derecho a la propiedad de los accionantes no implica el reconocimiento de la devolución de los aportes realizados por el Estado, los empleadores u otras entidades a favor de las fonavistas al tratarse de aportes que no afectaron su patrimonio. Es decir, se comprende si bien a la totalidad de las contribuciones recaudadas de los trabajadores dependientes e independientes. Sin embargo, esto no implica que se reconozca la devolución de los aportes efectuados por el Estado, empleadores u otras entidades a favor de los fonavistas. Entonces, eso no entraría en discusión, no solamente los que aportaron los trabajadores directamente, ¿no? Entonces, en tal sentido, no afectó el patrimonio de los trabajadores y en ese aspecto de la norma también no es inconstitucional, es decir, es constitucional. Solamente implicaría, en otras palabras, las aportaciones o las contribuciones que hicieron los trabajadores dependientes e independientes en su vida laboral. En este extremo sí se declaró fundada la demanda, como vamos a señalar seguidamente. Exclusión de los fonavistas no inscritos hasta el 31 de agosto. Es decir, los demandantes no se inscribieron hasta la fecha del cierre, que es el 31 de agosto de 2014, quedaron fuera. Entonces, como no se inscribirían en el padrón de socios, no serían beneficiados por la devolución de los aportes del FONAVI. En este caso, la demanda tiene por objeto de limitar de los beneficiarios, incluyendo únicamente aquellos que se han inscrito hasta el 31 de agosto de 2014 y figuran en el padrón de socios. Solamente, se va a determinar solamente a ellos, a los que se inscribieron hasta el 31 de agosto de 2014 y que figuran en el padrón de socios, solamente a ellos se les debe devolver el Fondo Nacional de Vivienda, los montos recaudados a través del Fondo Nacional de Vivienda, o debe extenderse a otros trabajadores independientes o dependientes que aportaron también para el Fondo Nacional de Vivienda. Y los demandantes alegan que se pretende impedir a un grupo de fonavistas el cobro de una suma que por ley les pertenece. Es decir, los demandantes no inscritos hasta el 31 de agosto de 2014, no inscritos en la lista o padrón de socios, los no inscritos no se les estaba considerando para la devolución de aportes, solamente se estaba considerando, según esa disposición cuestionada, a los trabajadores que se inscribieron hasta el 31 de agosto de 2014. Al respecto, el tribunal advierte que la medida objeto de impugnación efectivamente restringe el derecho a propiedad que tiene un grupo de aportantes sobre dichos fondos. Aquí, en este extremo, sí se vulneró el derecho a propiedad y no como lo anterior. Es decir, si se excluye a los trabajadores que no se inscribieron hasta el 31 de agosto de 2014 para la devolución de socios, que no se inscribieron en el padrón, se les excluye a estos trabajadores que quedarían fuera, entonces, al excluírsele, por tal razón, no se les devolvería la suma que aportaron para el FONAVI y por tanto se estaría afectando con ello su patrimonio, ¿sí? Su propiedad. Muy bien.
Resulta una restricción pues arbitraria e injustificada del derecho a propiedad de los demandantes, aportantes, el cerrar la lista de los fonavistas al 31 de agosto de 2014, por lo que la demanda debe ser fundada solamente en este extremo, es decir, en el extremo de la lista de padrón de socios cuyo cierre fue el 31 de agosto de 2014. El plazo máximo para la inscripción a partir de la redacción de esta sentencia, según se consideró, debe ser 8 años contabilizados desde entrada de la vigencia de la ley 29.625 aprobada por referéndum. Es decir, después de entrada en vigencia la ley 29.625 que ordenaba la devolución a los aportantes de Fonavi, 8 años después de la adopción de esta norma debe extenderse los efectos, debe extenderse el plazo para que aquellos socios que no pudieron inscribirse puedan hacerlo en el padrón de socios a efectos de que se les devuelva los montos aportados al Fonavi. Por eso el tribunal en esta sentencia declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la 72ª disposición etc. Que disponía solamente la devolución de los aportes a aquellos trabajadores independientes o dependientes que se inscribieron hasta el 31 de agosto de 2014 y extendió la inscripción de los trabajadores que no pudieron hacerlo 8 años después de la adopción de la norma. E indican, ¿no? Hasta complementar los 8 años, fijado, es decir, que se podían inscribir los fonavistas no inscritos hasta el año 2018, es decir, hasta el presente año. E infundada los demás extremos respecto a los trámites, a la parte formal de la norma y al aspecto de propiedad que no les correspondía a los trabajadores. Muy bien. Aquí tenemos otra norma interesante. Una sentencia interesante, una sentencia no muy antigua, dada también por el máximo intérprete de la Constitución. ¿Quiénes demanda? Un colegio profesional. Bueno, ahí vieron varias demandas que fueron acumuladas. Una de ellas demandó el colegio profesional accionante, declarando inconstitucionales determinados artículos y disposiciones complementarias transitorias de la ley universitaria. La ley universitaria reciente que está rigiendo precisamente los destinos de las universidades del país, ¿no? ¿Y qué se alegó? ¿Qué derecho se alegó o qué principio se alegó? El principio de autonomía universitaria, ¿no? También demandan congresistas, determinado número de congresistas, cuestionando similares artículos de la ley universitaria, ¿no? Y alegan la vulneración del derecho a la inversión privada en el sector educativo, libertades de empresa y contratación, ¿sí? ¿Qué más? El derecho de los colegios profesionales en materia de vigilancia de la calidad del servicio que prestan los egresados a las universidades, etc., ¿no? También derechos a la educación, al acceso a la educación, trabajo, en fin. Como ustedes pueden ver, son expedientes acumulados, ¿no? El colegio profesional accionante, otro colegio dice que afecta autonomía universitaria, y cuestiona determinados artículos, no todos los artículos, sino determinados artículos de la ley universitaria, por atentar contra el régimen administrativo de las universidades públicas y violar el principio de igualdad, ¿sí? Atenta contra el régimen de gobierno de las universidades públicas, se alega que quebranta la prohibición de aplicar retroactivamente las leyes y afecta el contenido de los derechos a participar en la vida cultural de la nación y de acceso a la función pública de las autoridades de las universidades públicas, ¿no? Otros ciudadanos también accionan y cuestionan determinados artículos de la ley universitaria, ¿no? En fin, ¿qué más tenemos? Objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley universitaria? La disposición del artículo 1 de la ley sometida a control se dirige a regular todos los ciclos de la vida de las universidades,
es decir, la creación, funcionamiento, la supervisión y cierre. Esto debe ser entendido como la cancelación de la licencia para realizar las actividades propias del quehacer universitario. Recientemente, ustedes saben, por los medios de comunicación, están produciendo licenciamientos de universidades nacionales. San Marcos acaba de recibir un licenciamiento por parte de ¿quién? Autoridad, que se creó en virtud de la ley universitaria, en virtud de la SUNEDU. Muy bien. ¿Y qué dice el Colegio de Abogados de Lima Norte, accionante, ¿no? En función de lo recogido en el expediente, y los congresistas en el expediente que se señala, sostienen que la disposición es inconstitucional, es decir, esas normas de la ley universitaria son inconstitucionales porque las personas jurídicas no pueden ser disueltas por resolución administrativa, se dice. Muy bien. Y el tribunal, en una larga sentencia, que hemos recogido solamente algunas partes que consideramos relevantes e importantes para la explicación del curso, señaló lo siguiente, ¿no? Primer punto, ¿no?, que hemos traído: la creación y funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU. ¿Para qué sirve la SUNEDU? ¿Para qué sirve la Superintendencia Nacional, Nacional de Educación Superior Universitaria respecto a universidades nacionales? Se dice pues que se han impugnado artículos de la ley universitaria referidas a la regulación de la SUNEDU. Por las múltiples implicancias que tienen estos cuestionamientos, la constitucionalidad de estos artículos debe entonces ser analizada individualmente. Se analizó para qué se creó la SUNEDU, ¿no? Entonces, los demandantes que dicen que se crea la SUNEDU como un organismo técnico adscrito al Ministerio de Educación, lo que en su opinión supone una intervención política contraria a la autonomía universitaria. ¿Qué dicen los demandantes, en otras palabras? Que la creación de una superintendencia nacional de educación vulneraría la autonomía universitaria, porque significa pues una intervención política, se denuncia. Muy bien. ¿Y qué dicen los ciudadanos demandantes? La autonomía universitaria es una de las garantías institucionales que la Constitución protege, manteniendo intangible al legislador y a los poderes públicos, ¿no? En relación con este cuestionamiento formulado por todos los demandantes, cabría tener en cuenta, según el tribunal, que en nuestro medio existen, sobre todo si estamos en ejercicio de un servicio público, una importante cantidad de actividades reguladas o supervisadas por diversos organismos públicos, todos ellos adscritos a diferentes instancias del Poder Ejecutivo. Es decir, las universidades públicas o estatales tienen que ser supervisadas por un organismo superior, como así lo son otras entidades del Estado. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, no sé, hay otras entidades que supervisan a entidades del Estado, ¿no? De hecho, la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, presenta dos tipos distintos de organismos públicos especializados: organismos reguladores y organismos técnicos especializados. Un poco técnico. La SUTRAN, por ejemplo, existe otra superintendencia, ¿no? Superintendencia de Transporte, ¿no? En fin, que controlan pues entidades del Estado. Los organismos reguladores se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercado, asegurando cobertura de atención a todo el territorio nacional. O sea, los organismos reguladores cubren todo el territorio nacional, ¿no? Definen lineamientos técnicos, objetivos, estrategia bajo política general de gobierno de turno y se encuentran adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un marco regulador, sí, al respecto a la ley 27.332, que es la ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos, ¿no? Que desarrolla estructura y funcionamiento de diversas instituciones públicas que se supervisan, regulan, norman, resuelven controversias, reclamos en materia de telecomunicaciones
energía, transporte público y servicios de saneamiento, ¿no?, adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. Además, los organismos reguladores, según la ley, son organismos públicos descentralizados, ¿no?, que están adscritos, ¿no?, y tienen personalidad de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, ¿no? Entonces, cuenta que la adscripción de un organismo o de determinado ministerio implica, pues, que pertenece formalmente a su estructura orgánica, pero no supone necesariamente que se conduzca como un organismo o un órgano político, ya que puede estar dotado de autonomía económica, técnica, funcional, tal como sucede como organismos reguladores y superintendencias que se analizarán a continuación. Es decir, estos organismos reguladores como la SUNEDU tienen cierta autonomía, ¿no?, autonomía económica, técnica y funcional, y por tanto, en virtud de esa autonomía, no tendrían una función política, no estarían digitadas por el Ejecutivo o por otro organismo del Estado para que puedan controlar políticamente a los organismos que a su vez regulan. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, concluye el TC que cuando se encuentran formalmente adscritos al Poder Ejecutivo, estos organismos no son simples instancias administrativas, sino que atienden a su finalidad de supervisar y controlar las distintas actividades. Por lo tanto, están dotados de autonomía tanto funcional como administrativa y presupuestaria económica. Es decir, que estos organismos reguladores no necesariamente van a obedecer a pie juntillas mandatos políticos del Ejecutivo, sino su función es otra: supervisar, controlar que estos organismos bajo control, que estas instituciones bajo control funcionen de acuerdo al marco normativo, a las leyes orgánicas y sirvan para la comunidad, ¿no?, que no desvíen de sus funciones. La creación de la SUNEDU, por tanto, ordenada en su momento por este Tribunal Constitucional, no puede entonces considerarse por sí misma una restricción ilegítima a la autonomía universitaria. Es decir, la SUNEDU no afecta la autonomía universitaria de las universidades públicas en cuanto a su funcionamiento. No tendría, según esta sentencia, la SUNEDU una injerencia política sobre las universidades, ¿no? ¿Qué más podemos? Dice temporalidad del licenciamiento, el licenciamiento que otorga a la universidad para que funcione de acuerdo al marco normativo, a la Universidad Nacional, ¿no? Bueno, hay alegatos de los demandantes, vamos a obviarlos. El TC dejó establecido que en materia de calidad educativa universitaria existía un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural, resultando una obligación para el Estado adoptar. Es decir, había una crisis, y hay una crisis en las universidades nacionales por temas de organización presupuestaria, algún déficit en la calidad educativa, ¿no?, en fin, ¿no?, problemas diversas índole. Entonces, el Estado tiene que adoptar de inmediato medidas institucionales necesarias, ya sean legislativas, administrativas y económicas, para reformar el sistema de educación universitaria en nuestro país. De tal forma, pues, que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad que está reconocido en la Constitución. Y entre esas medidas para mejorar la educación pública nacional universitaria se creó una superintendencia como la SUNEDU, altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado. Tampoco no se le está dando carta blanca a la SUNEDU para que pueda cometer supuestas arbitrariedades, sino que también está supeditada al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué competencias tiene la SUNEDU? Señalamos rápidamente: evaluar a todas las universidades del país, sus respectivas filiales, adopta o no las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar el nivel de la calidad educativa, ¿no? Elevar que todas las universidades y filiales ratificadas, autorizadas por el CONAFU, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar el nivel de la calidad educativa. Hay evaluación, sí, es cierto. ¿Qué más? Garantiza que el examen de admisión a las universidades
públicas cumplan niveles adecuados, adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual, ¿no? ¿Qué más función tiene? Bueno, se dice además que el aseguramiento de la calidad educativa, como es evidente, resulta pues es permanente, que impone la necesidad de superación progresiva, o sea, mejoramiento progresivo, y por ende la periodicidad de las evaluaciones y de licencia no se revela como inconstitucional, ¿no? Muy bien. En consecuencia, el hecho de que determinadas universidades posean autorización definitiva no se deriva que se encuentren exentas del deber de garantizar educación de calidad. Tampoco se infiere que no deban adecuarse al nuevo régimen que impone la ley universitaria. Es decir, el hecho de que las universidades estén autorizadas para impartir educación definitivamente no significa que no puedan ser controladas y tampoco exentas de garantizar una educación de calidad. Por eso la SUNEDU se encargará de supervisar ello, ¿no? Que además la supervisión de la calidad de educación universitaria en este país, el tribunal ordenará pues el TC en su momento para que sea eficaz, naturalmente que se debe ser externa a las propias casas de estudios a evaluar. Además no se ha demostrado que la regulación otorgada en este aspecto sea inconstitucional. Por tanto, ¿qué más se dice? En conclusión, el TC entiende que si la finalidad de tal superintendencia es de asegurar de modo permanente la calidad de educación universitaria, la SUNEDU si garantiza la calidad de la educación universitaria, la temporalidad de la licencia y la posibilidad de disponer de cierre de aquellas universidades que no alcancen estándares mínimos de calidad, no resultan medidas que puedan ser calificadas como inconstitucionales, sino que son medidas para el mejoramiento de la educación superior. ¿Qué competencias tiene la SUNEDU? Ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado. Coño, existía una clara injerencia, dice, en todos los regímenes de educación universitaria, dicen los demandantes, ¿no? Los demandantes dicen que la SUNEDU va a tener injerencia, dice, en la autonomía universitaria. Recalcan ello, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿cuál es su deber? Garantizar, asegurar servicios educativos de calidad. En consecuencia, se encarga a un ente que debe conducir la política educativa del Estado. ¿Y cuál es la política educativa y cuál es el ente que debe garantizar ello? La SUNEDU. La autonomía de las universidades, como ya se ha dicho, se desenvuelve en el contexto de la Constitución y las leyes, sin que pueda concebirse a las casas de altos estudios como islas ni vinculadas del ordenamiento jurídico del Estado, ¿no? O sea, las universidades no son islas, sino que también están vinculadas jurídicamente al Estado, ¿no? Entonces, las universidades deben mantener un poco control, supervisión y darse políticas para el mejoramiento de su calidad de enseñanza a través de la SUNEDU. Además, cuando la ley impugnada establece que la SUNEDU ejecuta sus funciones conforme a las políticas y planes nacionales y sectoriales y a los lineamientos del Ministerio de Educación, debe interpretarse a qué se refiere a ese papel rector, sí, que corresponde a lineamientos de naturaleza ideológica y política, ¿no? Las funciones de la SUNEDU no deben estar cargadas, pues, de naturaleza ideológica y política. Se entiende que eso no, sino su función es eminentemente técnica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Se señala funciones de la SUNEDU. Alegaciones de los demandantes respecto a la vulneración de la autonomía universitaria. Se dice pues que las competencias asignadas por la ley a la SUNEDU en realidad pues no afectarían la autonomía universitaria, ¿no? Porque va a normar y supervisar las condiciones básicas de calidad de la enseñanza, ¿no? Por eso, en ese extremo se desestimó la demanda. Se hace mención también a la organización de la SUNEDU, alegaciones de los demandantes. Dice acá,
El legislador ha establecido una estructura orgánica tripartita que comprende órganos de dirección, administración y de línea, ¿no? Añade una creación de una Procuraduría Pública y de una oficina de ejecución coactiva. Entonces, sostener que el alegato de vulneración de la autonomía universitaria mediante la existencia de la SUNEDU ya fue desestimado supra, y que la estructura propuesta no resulta inconstitucional. Es decir, la estructura de los funcionarios de la SUNEDU no resulta inconstitucional frente a lo alegado por los demandantes. Más tenemos funciones del Consejo Directivo de la SUNEDU, se desarrollan ahí, ¿no? Ustedes los invito a leer la sentencia, que es un poquito extensa. Se habla también de la posibilidad de denegar, suspender o cancelar licencias, ¿no? de parte de la SUNEDU. Eso es válido también, por cuanto las universidades no cumplirían funciones de calidad educativa, ¿no? Se cuestionó también la designación del superintendente. El tribunal entendió que el hecho de que uno de los poderes del Estado designe determinados altos funcionarios no se deriva necesariamente que exista una relación de dependencia respecto a dicha instancia. Es decir, la designación de un superintendente por parte del Estado no significaría su dependencia absoluta o que puedan digitalizarlo, en fin. Régimen sancionador, cuestionado también en la demanda de inconstitucionalidad. Está conforme a la ley, en principio de legalidad, y que indica pues que nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previsto previamente calificado en la ley de manera expresa, inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Es decir, que la persona tendría derecho, pues, o sea, alguien que es sancionado, algún funcionario de la universidad sancionado, a los derechos al debido proceso, a la defensa, y sancionado con las normas y los procedimientos previstos en la ley, ¿no? Con los contenidos de la ley, las sanciones, en fin, no se vulneraría su derecho al debido proceso o procedimiento, ¿no? ¿Qué más tenemos? Infundada a la exclusión y coordinación de SUNEDU con otras instituciones, el tribunal consideró que la coordinación que pueda hacer la SUNEDU con otras instituciones tampoco es inconstitucional, ¿no? Entonces, es cierto, la SUNEDU depende del Ministerio de Educación, pero no olvidemos que es un órgano autónomo técnicamente, funcional y económicamente, presupuestaria y administrativamente. Entonces no es inconstitucional esa función. Creación y licenciamiento de universidades. Y respecto a la creación y licenciamiento de universidades, se han impugnado artículos de la ley. Nos habla el tribunal en la sentencia de los requisitos para la creación de las universidades, ¿no? Y a ver qué dice. El tribunal tiene resuelto que en una economía social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de competencia, son considerados como base de desarrollo económico y social del país y como garantía de una sociedad democrática. Entonces, reconoce precisamente el pluralismo económico que la empresa tiene las características de promotora del desarrollo y sustento de la economía nacional. La libertad de empresa constituye entonces un principio de garantía de derecho a todas las personas de participar en la vida económica del país, ¿no? Además, debe ser orientada a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se reconoce la libertad de empresa, ¿no? Necesaria para actuar en una economía de libre mercado, ¿no? O social, economía social de mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, la empresa o la libertad de empresa debe desenvolverse dentro del marco de la Constitución y que la ley le impone. Entonces, recabando licencias y autorizaciones que resulten indispensables para el desenvolvimiento de la actividad. Entonces, o sea, la libertad de empresa, que de alguna manera estaría implícito la libertad de las universidades de ejercicio de sus funciones educativas, no está exenta o no está librada del mandato constitucional o de la ley. Entonces, para ello, estas personas jurídicas requieren
de licencias y autorizaciones que sean indispensables para el desenvolvimiento de su actividad. De lo que se trata es autorizar la creación de instituciones de educación. Las condiciones que se vayan a establecer no pueden referirse a un control de carácter ideológico y político, obviamente, ¿no? No debe haber una orientación de carácter ideológico y político, porque ello sí sería inconstitucional, sino la creación de universidades es libre, es válida, pero que se enmarque dentro de una eficiencia, de una calidad educativa, y además que para esta labor se debe recabar los permisos, las licencias correspondientes, ¿no? Entonces se exige a los promotores de las universidades que garanticen y que no propendan, entiendan, sino que aseguren la conveniencia y la pertinencia de crear institución, y si la autoridad administrativa utiliza como parámetro de políticas nacionales, podría decirse que determinada casa de estudios es impertinente o que ideario resulta inconveniente, ¿no? Entonces, no se puede concebir una universidad con una orientación marcadamente ideológica o política, sino que impartan educación de calidad. Eso no obsta para que los docentes tengan su propia posición política, eso no obsta, ¿no? Además, no olvidemos que la autonomía universitaria se da no para que sea una isla, sino para que dentro de su seno se realicen labor científica, labor de proyección social incluso, y de libertad de pensamiento, de creación, pero no entidades politizadas o ideologizadas, ¿no? No es una isla, y tampoco para desarrollar actividades subversivas o de otro tipo, porque eso sí merecería y merece un control por parte del Estado. Por todo estas condiciones se consideró pues que la SUNEDU como organismo regulador de las actividades de las universidades es válido, no es inconstitucional, no implica interferencia o afectación del principio de autonomía universitaria, y tampoco injerencia política ni ideológica del Estado para controlar las universidades, sino es con el fin de mejorar la calidad educativa, muy venida menos, por las razones que hemos señalado, ¿no? Mejorarla, hacerla más eficiente, que sea sostenido, y que los organismos las universidades sean controladas periódicamente, ¿no? Y se le otorguen los licenciamientos temporales, como queda dicho. Entonces, por todo ello, el tribunal, a través de la presente sentencia, declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad acumuladas interpuestas contra la ley 30.220, ley universitaria, nueva ley universitaria, en referido a la disposición complementaria transitoria de tercera ley universitaria, con los votos de los magistrados ustedes. Por lo tanto, se salvó la norma es constitucional, es válida y se está aplicando a las diversas universidades del país. Bueno, eso es todo por el día de hoy, la clase que corresponde al proceso de inconstitucionalidad, y más bien en la próxima clase vamos a tratar el proceso de acción popular, que tiene una similitud con el proceso de inconstitucionalidad, pero sirve solamente para controlar normas infralegales y se tramita y se resuelve única y exclusivamente en el Poder Judicial. Muchas gracias.